Hola, hola amigos y bienvenidos de nuevo a Historia del siglo XX entre amigos. Les habla Federico Vélez, transmitiendo desde El Retiro, Antioquia, en Colombia. En esta ocasión vamos a ver un episodio supremamente de actualidad. Vamos a hablar de la historia de los papas del siglo XX. Una historia que va desde conspiraciones, desde tramas secretas, hasta espiritualidad y cambio. Un siglo de guerras, revoluciones, avances y retrocesos, pero también un siglo de transformación profunda dentro de la Iglesia Católica. A lo largo de 100 años, los papas no solo guiaron a millones de fieles, sino que se convirtieron en actores claves en el escenario global, enfrentando desafíos espirituales y políticos que cambiaron el destino del mundo. Desde León XIII, quien defendió la justicia social, hasta Juan Pablo II, quien desafió el comunismo y fue uno de los arquitectos de la caída del muro de Berlín, estos papas fueron testigos de un siglo turbulento. Algunos buscaron el progreso, mientras que otros intentaron mantener intactas las tradiciones más profundas. Pero más allá de su rol como líderes espirituales, los papas del siglo XX se enfrentaron a los secretos y a las sombras de la curia. Vamos a ver que la curia es la institución que administra el papado, es la que se encarga. Es como decir el gabinete de ministros, son los que se encargan de toda la administración. ¿Cuánto de lo que sabemos sobre ellos es verdad? Creo que nunca lo vamos a saber. ¿Fueron realmente los héroes que la historia nos ha contado o había fuerzas ocultas jugando su propio juego? Las conspiraciones, los complots y las decisiones polémicas se mezclan con momentos de gran esperanza, transformación y fe. En este podcast no solo vamos a ver sus grandes logros, sino que vamos a desentrañar las controversias que persisten hasta el día de hoy. Prepárense para un viaje fascinante a través de la historia de los papas que con sus aciertos y errores definieron el siglo XX. Cuando el calendario marcó el inicio del siglo XX, el papa que estaba al mando de la Iglesia Católica era León XIII. Y aunque su tiempo en este nuevo siglo fue corto, solo hasta su muerte en 1903, su legado fue tan grande que todavía hoy se siente en las paredes del Vaticano y más allá. León XIII, cuyo nombre real era Vincenzo Gioacchino Pecci, ya venía de un pontificado largo. Fue elegido en 1878, sucediendo a Pío IX o Pío IX. Cuando comenzó el siglo XX, León XIII ya tenía 90 años y aún así seguía activo y lúcido. De hecho, fue el primer papa en ser grabado en audio. Su voz quedó registrada en un cilindro de Edison, recitando el Ave María en latín. Imagínense en eso, era como un rockstar del clero en la tecnología emergente. Pero su verdadero legado no solo está en esos detalles curiosos. León XIII fue un papa de ideas modernas para su época. Fue conocido como el Papa de los Obreros, gracias a su famosa encíclica Rerum Novarum de 1981. Recordemos que una encíclica papal es una carta formal que el Papa dirige a todos los obispos y clérigos y en algunos casos a los fieles de la Iglesia Católica. Esta carta o encíclica tiene como propósito transmitir enseñanzas, orientaciones o doctrinas sobre temas de importancia religiosa, moral e incluso político. En la encíclica Rerum Novarum de 1891, el Papa León XIII defendió el derecho a los trabajadores a formar sindicatos, pidió condiciones laborales más humanas y señaló la necesidad de un equilibrio justo entre el capital y el trabajo.
Esto para la época fue completamente revolucionario. En ese momento, el mundo vivía fuertes tensiones sociales por la industrialización y al Papa se le acusó de ser socialista. León XIII también trabajó para mejorar las relaciones entre la Iglesia y los estados modernos, en una época donde la Iglesia había perdido el poder temporal tras la unificación italiana. Él entendió que el futuro era dialogar y no pelear. En lo cultural, impulsó el estudio de Santo Tomás de Aquino y promovió la filosofía tomista como base para la educación católica. Quería una fe más razonada, capaz de dialogar con nuevos tiempos. Lo polémico de León XIII, bueno, algunos lo acusaron de ser ambiguo políticamente. Por un lado, defendía a los obreros, pero por el otro seguía muy monárquico en ciertos asuntos. Además, no logró resolver del todo la cuestión romana con Italia. Después vamos a ver algo que se llamaría los pactos de Letrán con otro papa. Muchos sectores ultramontanos lo veían como demasiado liberal para su gusto. León XIII murió el 20 de julio de 1903 a los 93 años, siendo uno de los papas más longevos de toda la historia. Se dice que en sus últimos días seguía recibiendo embajadores, firmando documentos y preocupado por el futuro de la Iglesia en un mundo cada vez más cambiante. Tras la muerte de León XIII en 1903, llegó al papado un hombre muy diferente. No podía ser mucho más diferente. Giuseppe Sarto, quien pasaría a la historia como Pío X. Si León XIII era intelectual, refinado, dialogaba con el mundo moderno, Pío X era el pastor sencillo, nacido de una familia muy humilde en un pueblito de Italia. De hecho, fue el primer papa en varios siglos que no venía de la aristocracia. Su lema papal lo decía todo: restaurar todo en Cristo. Desde el primer momento, Pío X dejó claro que su prioridad era fortalecer la vida espiritual en un mundo que él veía cada vez más alejado de Dios. ¿Qué cambios impuso? Uno de los más importantes fue reformar la liturgia. Animó a que los fieles comulgaran con más frecuencia. Antes, comulgar se consideraba algo excepcional. Redujo la edad para recibir la primera comunión. Gracias a él, los niños pudieron acercarse a la Eucaristía a una edad más temprana, en torno a los 7 años. Para la época, este era un cambio muy grande. Pero Pío X también es conocido por su combate decidido contra lo que llamó el modernismo. ¿Y qué era el modernismo en esa época? Para Pío X era un conjunto de ideas que mezclaban filosofía, ciencia y crítica bíblica. Según él, ponían en peligro las verdades fundamentales de la fe. No era que no creyera en el progreso, sino que temía que, en nombre de la modernidad, se diluyera el núcleo de la doctrina católica. ¿Qué hizo Pío X? Emitió el decreto Lamentabili y la encíclica, que ya vimos que es una encíclica, Pacendi Dominici Gregis, condenando las principales ideas modernistas. Además, estableció que todos los sacerdotes y profesores de teología debían jurar el juramento antimodernista. En otras palabras, había que garantizar la ortodoxia sí o sí. Lo polémico, bueno, algunos lo ven hoy como demasiado rígido. Se cerraron puertas al diálogo con corrientes intelectuales y se vivió una época de sospechas internas dentro de la Iglesia. También su fuerte centralización del poder papal fue vista con recelo por quienes deseaban una Iglesia más abierta al debate. En el plano político, Pío X rompió relaciones diplomáticas con Francia, cuando el gobierno francés quiso separar la Iglesia y el Estado, retirando apoyos y expropiando bienes eclesiásticos. Para Pío X, la Iglesia debería defender su independencia,
aunque eso significara quedar aislado. Su vida personal. Pío X era un tipo austero, sencillo, hasta el extremo. Se dice que lloraba cuando veía pobreza en Roma y que no dejó de comportarse como un párroco de pueblo, cercano, compasivo, trabajador incansable. Pío X murió en 1914, justo cuando estaba estallando la Primera Guerra Mundial. Algunos testimonios aseguran que murió de tristeza por ver el mundo hundirse en la violencia. Pío X fue canonizado en 1954, convirtiéndose en el primer papa canonizado en más de 400 años. Apenas había muerto Pío X en 1914, el mundo se desmoronaba. Europa se sumergía en la Primera Guerra Mundial. Y en este contexto trágico, los cardenales eligieron como papa a Giacomo della Chiesa, que tomó el nombre de Benedicto XV. ¿Quién era Benedicto XV? Un hombre de gran cultura, diplomático de carrera, muy tímido en el trato público, pero con una clarísima misión: hacer lo posible para detener el horror de la guerra. Desde el primer momento, Benedicto XV se presentó como el Papa de la Paz. Y cuando estoy diciendo paz, no es un adorno. Intentó mediar entre las potencias enfrentadas, propuso planes concretos de tregua, de acuerdos humanitarios, de intercambios prisioneros. Y el resultado, nadie le hizo caso. Para los gobiernos, el Papa era visto como un actor marginal, y peor aún, al no alinearse con ninguno de los bandos, tanto los aliados como las potencias centrales desconfiaban de él. Eso sí, Benedicto XV nunca dejó de alzar la voz. En 1917, en el momento más sangriento del conflicto, lanzó su famoso llamado a una paz sin vencedores ni vencidos. Un gesto noble que cayó en saco roto. Nadie le paró bolas. Entonces, ¿qué logró? Aunque no pudo detener la guerra, Benedicto XV fue clave en la ayuda humanitaria. Él organizó misiones de socorro para los soldados heridos, para refugiados, para prisioneros, etc. La Santa Sede se convirtió en un centro de caridad y de asistencia internacional, algo que era inédito hasta ese momento. Después de la guerra, Benedicto XV trabajó en la reconstrucción moral y espiritual, y uno de sus grandes legados fue que impuso a las misiones católicas en el mundo, especialmente en Asia y África, buscando que no fueran simplemente extensiones coloniales europeas, sino iglesias locales verdaderamente inculturadas. Un dato curioso: Benedicto XV fue tan pacifista que tras su muerte en 1922, el Imperio Otomano, sí, el Imperio Musulmán, le dedicó un monumento en Estambul como benefactor de todos los pueblos, sin distinción de nacionalidad, religión o color. Un papa católico homenajeado en un país musulmán, todo un símbolo. ¿Y cómo era la personalidad? La personalidad de este papa no era como la de León XIII, carismático, ni pastoral como Pío X. Era más bien un hombre de despacho, pero con una visión enorme en la humanidad. Y su gran tristeza: murió sintiendo que sus esfuerzos por la paz no habían sido suficientes. Pero la historia hoy lo reconoce como uno de los grandes profetas de la reconciliación en tiempos de odio. Con la muerte de Benedicto XV en 1922, el cónclave eligió a Achille Ratti, un intelectual, ex bibliotecario del Vaticano, hombre de estudio, pero también con un carácter muy fuerte. Así comenzó el pontificado de Pío XI. ¿Y qué mundo recibió Pío XI? Un mundo muy agitado.
La Primera Guerra Mundial había dejado heridas abiertas. El comunismo triunfaba en Rusia. El fascismo emergía en Italia. Y más adelante el nazismo comenzaría su escalada en Alemania. Pío XI no era un papa pasivo, tenía una visión muy clara. Quería una iglesia fuerte, visible y con influencia en un mundo secularizado. Para lograrlo no dudó en entrar en el juego político. ¿Qué pasó con el fascismo? En 1929, tras años de tensiones, Pío XI firmó con el mismísimo Duce, con Benito Mussolini, los pactos de Letrán. ¿Y qué eran estos pactos de Letrán? Los pactos de Letrán eran un acuerdo que resolvía la famosa cuestión romana, que estaba pendiente desde el siglo XIX. En estos pactos se reconoció al Vaticano como un Estado soberano. Italia reconocía el catolicismo como la religión oficial y la Iglesia recibía una compensación económica. ¿Era esto entonces de pronto un apoyo al fascismo? Pues digamos que no exactamente. Pío XI no era fascista, pero vio en ese acuerdo una oportunidad histórica para consolidar la independencia y el poder de la Iglesia. Era una jugada pragmática. Eso sí, con el tiempo, cuando Mussolini empezó a imponer un totalitarismo real, las tensiones volvieron. Pío XI criticó la idolatría del Estado fascista y defendió los derechos de la Iglesia frente al intento de controlar la educación y la acción social católica. Una de las primeras cosas que hacen los gobiernos totalitaristas es tratar de controlar la juventud. En ese entonces, la Iglesia Católica era la encargada de la educación de los jóvenes y Benito Mussolini con su fascismo le quitó esta potestad. ¿Y qué hizo Pío XI con el nazismo? Aquí la historia fue aún más tensa. En 1933, poco después de que Hitler llegara al poder, la Santa Sede firmó un concordato con Alemania, buscando proteger a la Iglesia Católica de un Estado que ya mostraba signos autoritarios. Recordemos que un concordato es un acuerdo formal entre la Santa Sede, o sea, el Vaticano, y un Estado soberano. ¿Para qué? Para regular las relaciones entre la Iglesia Católica y ese país. El propósito principal de un concordato es establecer la organización y el funcionamiento de la Iglesia dentro del territorio del Estado, definir los derechos y deberes mutuos y resolver cuestiones relativas a la libertad religiosa, a la educación, los bienes eclesiásticos, el matrimonio y demás temas de interés común. La intención de Pío XI con Hitler era proteger a la Iglesia y a los católicos alemanes. Pero, ¿qué creen? ¿Que Hitler le cumplió su concordato? Pues no le cumplió absolutamente nada, no respetó ninguno de los acuerdos y empezó una brutal represión contra los católicos, cerró escuelas religiosas, persiguió asociaciones cristianas y volvió eso no hubo relaciones de ningún tipo. Cuando Pío XI vio el verdadero rostro del régimen nazi, no se quedó callado. En 1937 publicó la encíclica Mit brennender Sorge, con viva preocupación, traduce más o menos, escrita en alemán y no en latín, para que llegara directamente al pueblo alemán. Allí en esta encíclica condenó duramente al nazismo, denunciando el racismo, el culto al Estado, la persecución religiosa. ¿Y cómo reaccionó Hitler? Con furia, la Gestapo decomisó la encíclica en cuanto podía, pero ya se había leído en cientos de parroquias. ¿Quién era entonces Pío XI como persona?
Era un papa firme, testarudo, de gran cultura científica, amaba la geografía y el alpinismo. No temía enfrentarse a los poderosos, defendió los derechos humanos antes de que existiera el término moderno. Además, impulsó las misiones católicas, promovió la acción social cristiana y proclamó a Cristo Rey como respuesta ideológica frente a los regímenes totalitarios. Su pontificado terminó en 1939, cuando preparaba un discurso aún más duro contra el fascismo, el nazismo y el antisemitismo. Murió exactamente un día antes de pronunciarlo. Muchos han especulado sobre su muerte, pero la mayoría de los historiadores coinciden en que fue natural. Estaba realmente ya muy enfermo. Pío XI fue el papa que intentó navegar entre monstruos políticos, buscando que la Iglesia no fuera aplastada ni absorbida. No siempre acertó, pero dejó claro ante los ídolos modernos, Estado, raza y partido, que Cristo era el único Rey. Viene ahora, después de Pío XI, uno de los papas más polémicos del siglo. El cónclave, en 1939, eligió a Eugenio Pacelli, quien se convirtió en Pío XII, un papa marcado por la Segunda Guerra Mundial, una de las tragedias más impresionantes y grandes de la historia. Pío XII asumió el papado en un momento crítico, donde el nazismo ya estaba en su apogeo y las fuerzas del totalitarismo se expandían rápidamente por Europa. ¿Quién era Pío XII antes de ser papa? Pío XII era un diplomático experimentado, un teólogo profundo. Antes de ser elegido papa, fue nada más y nada menos que el secretario de Estado del Vaticano, lo que le dio una amplia experiencia en política internacional y relaciones con los gobiernos. Su conocimiento de la política mundial era vasto y su estilo fue pragmático y reservado. No era un papa de grandes gestos públicos y mucho menos de enfrentamientos directos. La relación con el nazismo. Pío XII apoyó la neutralidad o la indiferencia. En 1933, poco después de que Hitler llegara al poder, Pío XII firmó el concordato con el Tercer Reich, buscando proteger a la Iglesia en Alemania, que ya sufría bajo el régimen nazi. Este acuerdo fue criticado desde el principio por todo el mundo. Muchos vieron en él una forma de apaciguamiento hacia Hitler. Sin embargo, el Vaticano siempre defendió que era un intento de garantizar los derechos de los católicos en un país gobernado por un régimen totalitario. Lo cierto es que, desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Pío XII adoptó una postura de neutralidad oficial, pidiendo la paz y tratando de evitar una confrontación directa con los poderosos de la época. Pero esa neutralidad fue vista con desconfianza por muchas personas. ¿Y por qué? Porque mientras muchos católicos y organizaciones de la Iglesia ayudaban a los judíos y a las víctimas del régimen nazi, el Papa nunca condenó públicamente y de forma clara el genocidio. Nunca lo hizo. El Holocausto. Vamos a ver cómo actuó Pío XII ante el Holocausto. Aquí es donde empieza la gran polémica. Durante el Holocausto, en el que murieron más de 6 millones de judíos, Pío XII fue criticado por su silencio frente a las atrocidades cometidas por el régimen nazi. ¿Y por qué el silencio? Algunos historiadores sugieren que el Papa quería evitar que los nazis atacaran al Vaticano o persiguieran a la Iglesia en Italia.
Otros, en cambio, argumentan que su silencio fue una forma de compensar su relación con los fascistas o de no comprometerse abiertamente en la lucha contra el nazismo, que ya estaba en guerra con toda Europa. Entonces, Pío XII fue cómplice o simplemente prudente. Existen dos grandes narrativas. Primero, la teoría de la prudencia. Según algunos, el Papa actuó con cautela para proteger la Iglesia y evitar el conflicto de extenderla a Italia. En ese sentido, algunos sostienen que sus acciones discretas, como esconder a miles de judíos en conventos y monasterios de Roma, fueron fundamentales, aunque no se hicieron públicas. Aquí queda la duda. La segunda es la teoría de la complicidad. Hay quienes sostienen que al no condenar abiertamente el régimen nazi, el Papa fue cómplice pasivo del Holocausto. Historiadores reputadísimos como John Cornwell en su libro El Papa de Hitler sostiene que la actitud del Papa fue un acto de complicidad tácita con los nazis, pues no ofreció una firme condena pública del genocidio ni luchó abiertamente por los derechos de los judíos. Las acciones ocultas de Pío XII. Aunque su silencio fue una de las características más marcadas de su pontificado, también es cierto que Pío XII permitió bajo la mesa que la Iglesia ayudara a miles de personas. Con la ayuda de monjas, sacerdotes y organizaciones caritativas, el Vaticano organizó rescate de judíos y escapatoria a países neutrales, especialmente en Italia y en lugares como el monasterio de San Bernardo y la iglesia de San Sebastián en Roma, donde se escondieron muchísimas personas. Pero esto jamás se hizo público. Pío XII no quiso arriesgarse a que su intervención política fuera vista como un acto de provocación contra los nazis. ¿Qué dejó Pío XII? Por un lado está la imagen de un papa que mantuvo una postura de neutralidad para proteger la iglesia. Pero por el otro está la imagen del papa que no levantó su voz públicamente y permitió que el genocidio nazi siguiera su curso sin enfrentarse directamente al poder de Hitler. Pío XII vivió uno de los papados más complejos de la historia de la Iglesia. En medio de una guerra total mantuvo una postura neutral que, si bien lo salvó de enfrentarse con los poderes de la época, también le ganó críticas intensas por su falta de condena pública al nazismo y su aparente indiferencia ante el Holocausto. Hoy, su figura sigue siendo un terreno fértil para el debate. ¿Fue un papa prudente en tiempos de guerra o uno que se negó a hacer lo correcto cuando más se le necesitaba? Queda esta incógnita que, como dije antes, seguirá siendo tema de estudio. En 1958, la Iglesia Católica eligió a un hombre de 76 años, casi desconocido para muchos, para ocupar la Santa Sede de San Pedro, Angelo Giuseppe Roncalli. Este pasó a ser conocido como Juan XXIII, pero con cariño y respeto la gente le llamaba el Papa Bueno. ¿Quién era Juan XXIII antes de ser Papa? Juan XXIII era un hombre sencillo con una vida profundamente conectada con el pueblo. Había sido arzobispo de Venecia, nuncio apostólico en Turquía y Grecia durante tiempos difíciles. El nuncio es como el embajador de la Santa Sede en un país. Entonces, Juan XXIII había sido nuncio en Turquía y en Grecia. También en Francia. Estas experiencias diplomáticas le dieron una visión global del mundo y le ayudaron a entender las necesidades de los pueblos y las dificultades de los tiempos. Juan XXIII era un hombre compasivo, cercano a los pobres, a los marginados, a sus amigos, a sus colaboradores, y lo describían como una persona humilde, llena de bonomía. A pesar de su edad avanzada,
su energía y su sentido del humor lo hacían muy querido entre quienes lo rodeaban. El contexto del papado de Juan XXIII fue que el mundo en 1958 vivía en plena Guerra Fría, con una tensión creciente entre las potencias de Occidente y el bloque soviético. La descolonización estaba en marcha y el mundo musulmán veía cómo los imperios coloniales se desmoronaban, mientras que en el catolicismo la Iglesia tenía que enfrentarse a la modernidad y a los nuevos cambios sociales. El Papa sabía que la Iglesia necesitaba cambiar para adaptarse a los tiempos, pero también para renovar su mensaje y acercarse más a las personas que necesitaban consuelo y apoyo. ¿Y cuál fue la gran iniciativa de Juan XXIII? Nada más y nada menos que el Concilio Vaticano II. ¿Qué es un concilio? Concilio es una asamblea o una reunión formal de obispos y otros líderes eclesiásticos convocada por la Iglesia Católica para discutir, resolver o rescindir sobre cuestiones doctrinales, teológicas, litúrgicas o de disciplina que afectan a toda la Iglesia. Los concilios pueden ser de carácter ecuménico, o sea, convocados para toda la Iglesia, o concilios locales, enfocados solamente en regiones específicas. Entonces, su legado más inolvidable es la convocatoria del Concilio Vaticano II en 1962, un evento histórico que transformó profundamente la Iglesia Católica. Juan XXIII lo convocó con el propósito de abrir las ventanas de la Iglesia al mundo moderno, un acto simbólico que representaba su deseo de modernizar la Iglesia y hacerla más accesible a todos. Este concilio abordó una serie de reformas que impactaron la liturgia, la relación de la Iglesia con otras religiones y la manera en que la Iglesia se relacionaba con el mundo en general. Uno de los cambios más significativos fue la decisión de hacer que la misa se celebrara en los idiomas vernáculos, en lugar del latín. O sea que antes de ese concilio la misa se hacía en latín. Y esto permitió una mayor participación activa de los fieles. También se enfatizó la necesidad de una iglesia más inclusiva, abierta al diálogo y a la reconciliación entre las regiones, especialmente el judaísmo y el islam. La política de paz y reconciliación que estuvo en sus reformas es recordada por su enfoque pacifista. Durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear, el Papa Juan XXIII hizo un llamado urgente a la paz y al desarme. Su diplomacia fue clave para evitar un conflicto directo y su mensaje de diálogo y reconciliación resonó tanto en las altas esferas del poder como en el pueblo común. A él le debemos la famosa encíclica Pacem in Terris, que promueve la paz, la justicia social y el respeto por los derechos humanos. Un papa muy cercano a la gente. Juan XXIII rompió con el estereotipo de papa distante y aislado en el Vaticano. Se le veía a menudo caminando por Roma, hablando con la gente común e incluso abrazando niños. Su simpatía y su calidez humana hicieron que fuera considerado un amigo del pueblo. Sus discursos estaban llenos de espíritu de esperanza, renovación, y una de sus frases más célebres fue: "No tenemos miedo de ser buenos". A pesar de haber tenido un papado corto, solo 5 años, su impacto fue profundamente duradero. Su llamado a la renovación de la Iglesia fue una respuesta a los desafíos del mundo moderno y sus reformas han sido vistas como uno de los momentos más cruciales de la historia de la Iglesia. Lo que muchos recuerdan de él
no es solo su liderazgo doctrinal, sino también su capacidad para conectar con el pueblo, para mostrar una iglesia abierta y accesible, preocupada por los problemas cotidianos de las personas. Su humildad, su calidez humana y su capacidad de mirar hacia adelante lo convirtieron en un referente de la iglesia moderna. Juan XXIII entonces fue el papa que cambió la cara de la iglesia. Con su llamado a la renovación y su insistencia en la paz y la reconciliación, abrió una nueva era para la Iglesia Católica en medio de los grandes desafíos del siglo XX. Su amor por la humanidad, su preocupación por los pobres y su voluntad de ver la Iglesia como un puente hacia el mundo moderno lo han convertido en uno de los papas más queridos de la historia. En 1963, tras la muerte de Juan XXIII, Pablo VI, nacido como Giovanni Battista Montini, fue elegido papa. Un hombre de gran inteligencia, diplomático y comprometido con la modernización de la Iglesia. Pablo VI fue crucial en la implementación de las reformas del Concilio Vaticano II, aunque tuvo que lidiar con las tensiones internas que provocó este concilio. Fue también el Papa que cerró el concilio y vio los frutos de un proceso que transformó la Iglesia para siempre. Pablo VI tenía una larga carrera eclesiástica. Había sido arzobispo de Milán y había trabajado como nuncio en varios países. A lo largo de su vida tuvo un enfoque pastoral que buscaba dialogar con el mundo moderno. Su nombramiento como papa fue visto por muchos como un paso necesario para consolidar las reformas que había comenzado Juan XXIII, pero que necesitaban un líder que pudiera llevarlas a cabo con firmeza y dedicación. Pablo VI asumió el papado en un momento de cambio global. Los años 60 fueron una época marcada por el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos, el auge del movimiento estudiantil, la guerra de Vietnam y la creciente secularización de la sociedad. En este clima de agitación política y social, Pablo VI entendió que la Iglesia debía adaptarse sin perder su esencia y reafirmar su compromiso con la paz, la justicia social y el diálogo interreligioso. El Concilio Vaticano II y el cierre de un siglo. Entonces, Pablo VI continuó el trabajo de Juan XXIII con respecto al Concilio Vaticano II. Si bien fue Juan XXIII quien lo convocó, fue Pablo VI quien lo cerró en 1965 y lo puso en práctica. El concilio trajo cambios profundos en la liturgia, la relación de la Iglesia con otras religiones y la visión de la Iglesia sobre el mundo contemporáneo. Fue un esfuerzo por actualizar el mensaje del cristianismo en un mundo moderno sin perder su identidad. Las reformas que Pablo VI implementó incluyeron la suspensión del latín en la misa, lo que permitió que los fieles pudieran participar más activamente. También se promulgó una nueva constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo moderno, que subrayaba el papel de la Iglesia en la promoción de la justicia y la paz. En cuanto al ecumenismo, Pablo VI estableció una nueva relación con el judaísmo y el islam, buscando un diálogo mucho más cercano. Una iglesia comprometida con la paz y la justicia social. Pablo VI tenía un fuerte compromiso con la paz mundial. Durante su papado se produjo una crisis de misiles en Cuba y su postura fue clara. Abogó por el desarme nuclear y la paz, particularmente en el contexto de la Guerra Fría, en su famoso discurso Pacem in Terris, donde condenó la guerra y abogó por el respeto mutuo entre las naciones. El hombre ha hecho de la guerra un crimen,
La paz es un derecho y un deber, dijo en varios de sus discursos. Además, en 1968, fue el primer papa en visitar los Estados Unidos y en hacer un llamado al diálogo internacional. Pablo VI también fue un defensor de los derechos humanos, especialmente a través de su apoyo al desarrollo de los países del tercer mundo. La polémica encíclica Humane Vitae y la contrarreforma dentro de la Iglesia. Sin embargo, uno de los momentos más controvertidos de su papado fue la publicación de la encíclica Humana Vitae en 1968, en la que Pablo VI, en plenos años 60, reafirmó la prohibición de los anticonceptivos artificiales. Este documento fue fuertemente criticado, especialmente por los sectores más progresistas dentro de la Iglesia y la sociedad en general. El movimiento feminista y los grupos laicos se opusieron a la decisión, pero el Papa mantuvo su postura, señalando que la procreación era uno de los fines esenciales del matrimonio. Este episodio no solo provocó un choque dentro de la Iglesia, sino que también acentuó la división entre quienes querían una Iglesia más flexible y aquellos que defendían una doctrina más rígida y tradicional. Pablo VI también trabajó en la reforma de la curia romana. Como vimos, la curia es ese organismo administrativo que se encarga de llevar el día a día del Vaticano. Entonces Pablo VI quiso reformarla, ya que había sido vista durante mucho tiempo como un centro de poder y burocracia. Hizo esfuerzos por hacerla más eficaz y menos opaca, aunque este proceso fue lento y en algunos aspectos completamente incompleto, por así decirlo. Además, en su actitud ante la teología de la liberación fue de apoyo moderado, especialmente en los países de América Latina, pero siempre subrayando que la Iglesia no debería involucrarse en la política, aunque promovía una justicia social de acuerdo con los principios cristianos. Pablo VI fue un hombre visionario que entendió las tensiones de su tiempo y trató de que la Iglesia pudiera ser una fuerza para el bien común en el mundo moderno. Su papado, aunque marcado por las tensiones internas y externas, dejó un legado duradero en la historia de la Iglesia católica. Su humildad, su compromiso, su profundo amor por la humanidad continúan siendo un ejemplo hoy en día para los líderes de la Iglesia católica. Entonces Pablo VI nos deja una iglesia que, aunque enfrentó contradicciones, también avanzó en temas claves como el diálogo ecuménico, la paz mundial y la modernización de la liturgia. Su visión de la iglesia como instrumento de paz y justicia sigue siendo relevante en los desafíos del siglo XXI. Luego de la muerte de Pablo VI, viene uno de los capítulos más interesantes de los papas en el siglo XX. Albino Luciani asumió el papado el 26 de agosto de 1978. Fue conocido como Juan Pablo I. Su elección sorprendió por su sencillez y cercanía. Era conocido como el Papa Sonriente por su amabilidad y su estilo pastoral directo. Durante su breve pontificado mostró una voluntad de reforma y un deseo de acercar la Iglesia a la gente común. El 28 de septiembre de 1978, apenas 33 días después de su elección, el Papa fue encontrado muerto en su habitación en el Vaticano. La versión oficial indicó que murió de un infarto al corazón. Sin embargo, la ausencia de una autopsia y la rapidez con la que se emitió el diagnóstico generaron dudas y teorías alternativas.
Diversos autores han especulado sobre las causas de su muerte, pero el periodista David Yallop, en su libro In God's Name, en el nombre de Dios, sugirió que Luciani fue asesinado debido a su intención de reformar la banca vaticana. El banco, que era o es una institución envuelta en escándalos de corrupción. Yallop afirmó que Luciani estaba a punto de destapar irregularidades financieras y que su muerte fue el resultado de una conspiración interna. Otros han vinculado su fallecimiento con la logia P2, una sociedad secreta italiana con conexiones en la política y en la iglesia que supuestamente operaba en las sombras del Vaticano. Luciani, o Juan Pablo I, al ser un hombre de ideas claras y voluntad de cambio, encontró resistencia dentro de la curia romana. Su estilo directo y su deseo de transparencia chocaron con intereses establecidos. Algunos sectores conservadores temían que sus reformas pudieran alterar el equilibrio de poder en el Vaticano y poner en riesgo sus privilegios. En la película El Padrino 3, dirigida por Francis Ford Coppola, se presenta una trama en la que el Vaticano y la banca vaticana juegan un papel central. Y aunque esta película es una obra de ficción, hay algunos críticos que han señalado que Coppola se inspiró en eventos reales, como el escándalo de la banca vaticana y la muerte de Juan Pablo I, para construir su narrativa. A pesar de las controversias, el Papa Juan Pablo I fue beatificado por el Papa Francisco en 2022. Su legado perdura como un símbolo de humildad, esperanza y el deseo de una iglesia más cercana a las necesidades de las personas. El misterio que rodea la muerte de Juan Pablo I sigue siendo un tema de debate y especulación. Su breve pontificado y las circunstancias de su fallecimiento han dejado una marca indeleble en la historia del papado. ¿Será que fue víctima de una conspiración interna o simplemente una tragedia personal? La verdad completa puede que nunca se conozca, pero su figura continúa siendo objeto de estudio y de reflexión. Llegamos a un momento crucial. Juan Pablo II, el Papa que no solo cambió la Iglesia, sino que tuvo un impacto profundo en el panorama mundial. Karol Wojtyła, un polaco que ascendió a la silla de San Pedro en 1978 y rompió con más de 450 años de tradición al ser el primer papa no italiano en siglos. Con su carisma, su energía inagotable y un estilo cercano a la gente, Juan Pablo II logró ganarse el corazón de millones de católicos, pero también de mucho más allá de la Iglesia. Juan Pablo II llegó al papado en plena Guerra Fría, un conflicto ideológico, político y militar que dividía el mundo entre el bloque occidental capitalista y el bloque oriental comunista. Desde el principio, se mostró como un firme opositor al comunismo y su posición fue muy clara. La libertad, los derechos humanos y la dignidad de la persona eran incompatibles con los regímenes totalitarios que se imponían en Europa del Este, especialmente en su Polonia natal. Su visita a Polonia en 1979 fue histórica. Fue un acto de valiente desafío frente a un régimen comunista opresivo. Sus palabras en Varsovia resonaron en toda la nación. No tengas miedo. Esta frase cargada de significado fue el catalizador de un movimiento de resistencia. La Solidaridad, un sindicato independiente fundado por Lech Walesa, creció rápidamente y la presión del pueblo polaco contra el régimen comunista se hizo imparable. En muchos sentidos, Juan Pablo II fue una de las figuras claves que ayudaron a precipitar la caída del comunismo en Europa del Este y por ende el fin de la Guerra Fría.
pero su lucha no se limitó a Polonia. Su papel fue fundamentalmente el desmantelamiento del régimen soviético. Sus constantes condenas al comunismo, junto con el apoyo al movimiento de disidencia como Solidaridad, fueron percibidos como una amenaza directa por el Kremlin. Aunque nunca intervino directamente en la política de los países del bloque soviético, su influencia fue incuestionable y su presencia simbólica en la lucha por la libertad que dejó una huella imborrable. La vida de Juan Pablo II estuvo marcada por un episodio trágico y trascendental: el atentado en su contra. El 13 de mayo de 1981, en una soleada tarde en la plaza de San Pedro, Mehmet Ali Gatka, un extremista turco, disparó a Juan Pablo II en un intento de asesinarlo. El Papa recibió varios disparos y su vida pendió de un hilo. La rapidez con la que fue atendido por los médicos del Vaticano, su fortaleza física y su fe incansable contribuyeron a su milagrosa recuperación. Años después, Juan Pablo II perdonó públicamente a Gatka, quien, después de cumplir una sentencia en la cárcel, fue liberado y enviado a Turquía. Este atentado no solo fue un desafío a su vida, sino que también fortaleció su papel como líder espiritual. De hecho, muchos creen que el atentado fue una reacción a su lucha contra el comunismo, especialmente por parte de facciones radicales dentro del bloque soviético. Algunos historiadores sostienen que el KGB podía haber tenido algo que ver con el ataque, aunque la verdad sobre las motivaciones permanece realmente rodeada de misterio. Cobra importancia, o quisiera hablar un poco en este episodio sobre una institución que es la Guardia Suiza. Y quiero hablar porque justamente en el episodio de Juan Pablo II quiero mencionar la Guardia Suiza porque pues ellos tuvieron mucho que ver con que el Papa Juan Pablo II se salvara. Esta es una de las instituciones más antiguas y fascinantes de la Iglesia. La Guardia Suiza Pontificia es un cuerpo pequeño de seguridad, conocido no solo por su apariencia colorida y tradicional, sino también por su sólida formación y el papel crucial que desempeñan. La Guardia Suiza fue fundada en 1506 por el Papa Julio II, 1506, y ha estado protegiendo al Papa durante más de 500 años. Su rol no se limita a ser una figura decorativa con uniformes coloridos, ni a hacer turismo en el Vaticano. Los miembros de la Guardia Suiza son seleccionados rigurosamente. Para formar parte de ella deben cumplir con estrictos requisitos. Tienen que ser suizos, tener entre 19 y 30 años, ser católicos practicantes, tener un muy buen estado físico y un historial completamente limpio. El entrenamiento de estos personajes es de nivel militar. Los guardias suizos pasan por un riguroso curso de combate, defensa personal y tácticas de protección. Además, están preparados para manejar situaciones de crisis y enfrentarse a amenazas de diversa índole, siempre velando por la seguridad del Papa y un buen funcionamiento de las actividades vaticanas. A lo largo de los años, la Guardia Suiza ha sido testigo de momentos históricos, como el asedio de Roma en 1527, cuando 147 de sus miembros dieron la vida para proteger al Papa Clemente VII. En tiempos modernos, la Guardia Suiza fue fundamental, como les dije, en la protección de Juan Pablo II, especialmente después del atentado de 1981.
Con el fin de la Guerra Fría, el papel de la Guardia Suiza fue adaptándose. Aunque su misión de proteger al Papa y al Vaticano sigue siendo fundamental, de hecho, con el fin de la Guerra Fría, el papel de la Guardia Suiza fue adaptándose, aunque su misión de proteger al Papa y al Vaticano sigue siendo fundamental. De hecho, Juan Pablo II era muy cercano a los miembros de la Guardia y su relación con ellos fue de gran confianza. Volviendo al Papa Juan Pablo II, este dejó un legado monumental. Fue un papa carismático con un poder de convocatoria único, logró unificar a millones de católicos y se erigió como una figura moral mundial. Pero también fue una figura controversial, con decisiones que marcaron la historia de la Iglesia y el mundo. En el lado positivo, su resistencia al comunismo, su labor en pro de los derechos humanos y la libertad religiosa son incuestionables. Su incansable trabajo para fortalecer la relación con otras religiones y su visita histórica a la sinagoga de Roma en 1986 son ejemplos claros de su apertura al diálogo interreligioso. Sin embargo, también fue criticado por su postura conservadora en temas como la contracepción, el celibato sacerdotal y su enfoque frente a la crisis de la pederastia dentro de la Iglesia Católica. Aunque Juan Pablo II comenzó a hacer frente al escándalo en sus últimos años, muchos consideraron que su respuesta fue insuficiente y demasiado tardía. Juan Pablo II es recordado como el Papa que marcó una era, el Papa que fue un líder espiritual, pero también un hombre político que jugó un papel crucial en la historia del siglo XX. Su influencia sigue siendo debatida hasta el día de hoy y su legado, tanto positivo como negativo, continúa dejando una huella profunda en la Iglesia del mundo. Este es el relato de un papa que vivió en la encrucijada del siglo XX, un hombre que enfrentó el comunismo, desafió el sistema y que luchó por la libertad, la justicia y la paz. Un hombre que sobrevivió a un atentado y perdonó a su atacante, y que con su fe inquebrantable dejó una marca indeleble en la historia. Y así, amigos, llegamos al final de este episodio de historia de los papas del siglo XX, desde la espiritualidad y el cambio hasta tramas secretas y conspiraciones. Hemos recorrido un siglo de desafíos, de luchas de poder dentro de los muros del Vaticano, de decisiones que cambiaron el rumbo de la Iglesia y el destino del mundo. Pero como siempre, el misterio sigue. Los papas, con sus luces y sombras, dejaron un legado que aún hoy sigue siendo tema de debate, admiración y, por supuesto, controversia. Si les ha gustado este recorrido, no olviden compartirlo con sus amigos y seguirnos para más historias impactantes del siglo XX. Nos vemos en el siguiente episodio, donde continuaremos desentrañando los secretos de la historia. Recuerden que les habló Federico Vélez Mejía desde el municipio de El Retiro, Antioquia, en Colombia. Nos vemos la próxima y que la historia los acompañe. Muchísimas gracias.